voy a leer para ustedes un versículo que se encuentra en 2 de Timoteo. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, pues el tema de hoy a lo mejor es algo no difícil, sino muy delicado, muy personal, muy íntimo, porque pues ¿quién quiere aceptar que padece de ansiedad o de ataques de pánico? Pero todos en algún momento los hemos sentido o los vamos a sentir, ya sea por exceso de trabajo, estrés, un problema familiar o por la situación que estamos viviendo ahorita a nivel mundial, la incertidumbre, los miedos, ¿no? Se desconoce la causa real, la causa por la que se presenta los ataques de pánico. Se dice que pueden ser también por un alto nivel de estrés o por un carácter que es sensible a las emociones y nos llevan a pensamientos negativos y emociones negativas, y eso deriva en un ataque de pánico o de ansiedad, que más o menos es lo mismo, aunque sí difiere un poco en intensidad, porque la ansiedad es esa incertidumbre que se puede estar viviendo, sintiendo. No tengo una palabra exacta como para definirlo, pero los que lo han sentido sabrán lo que es la ansiedad. Y el ataque de pánico es un miedo descontrolado, desmedido, irracional, que nos quita totalmente el control. En definición, ¿qué es un ataque de pánico? A lo que encontré, a la letra dice: es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe ningún peligro o causa real aparente. O sea, que es un miedo irracional por algo que estamos sintiendo y que creemos que es verdad, que creemos que algo nos está pasando o que algo malo nos va a pasar, pero que realmente no existe. Todo está en nuestra mente. Entonces, ¿quién ha pasado un ataque de pánico? No, como les decía hace un momento, no es tan fácil aceptarlo porque la sociedad como que lo estigmatiza y te dice: estás loca o eres una exagerada o quieres llamar la atención. En algún momento escuché a una persona que dijo: ¿qué es eso? O sea, ¿por qué les pasa? Yo nunca, jamás en la vida. Y lamentablemente poco tiempo después sufrió de un ataque de pánico y me comentó: jamás lo había vivido y no lo quiero volver a sentir. No sé si lo ha vuelto a padecer, pero es algo muy fuerte. Yo ya les he contado que yo los he vivido. Incluso semanas atrás les compartí en una de las transmisiones que una noche antes estuve a punto de tener un ataque de pánico, pero que ya los puedo manejar. Cuando estoy sola, tengo mi técnica. Cuando estoy con mi esposo, él me ayuda y me contiene. Y ese es un gran apoyo. Por eso cuando tú sabes que padeces de ese tipo de situaciones, tienes que aprender a controlarlos. Y decirle a la gente que está a tu alrededor cómo ayudarte. Porque a veces nada más te dicen: cálmate, cálmate, o respira, tranquila, no pasa nada. Pero uno en el momento no entiende, no escucha, no cree lo que nos dicen, y necesitamos decirle cómo nos ayuden. Necesitas que te abracen fuerte, o necesitan que te griten, o simplemente que te escuchen. El detalle es que tienes que encontrar la manera de cómo manejarlo. Estos ataques se presentan por un miedo excesivo, y ese mismo miedo se genera, o se multiplica cuando tenemos un ataque de pánico. O sea, tenemos miedo a algo. Por ejemplo, ahorita con esta situación de la pandemia, todos tenemos miedo de contagiarnos. Llegamos a un punto de tener ataques de pánico por el miedo que nos da a contagiarnos, y ese mismo miedo incrementa la frecuencia de esos ataques de pánico, los cuales no deberían de suceder, pero sin embargo suceden. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es como una medida de defensa de nuestro cuerpo. Cuando está demasiado ya cargado de emociones y de estrés, de tanta información y de tantos casos y de tantas noticias que vemos, nuestro cuerpo reacciona y cómo lo libera con un ataque de pánico. No es la regla general, otros lo pueden liberar de muchas otras maneras, a lo mejor mucho más positivas o mucho más agradables,
Pero las personas que tendemos a ser aprensivas y de emociones fuertes, en el sentido de que nos afectan ese tipo de cosas, si no lo sabemos manejar, sí nos afecta. Entonces, al tener un ataque de pánico o de ansiedad extrema, perdemos el control de todo, de nuestro cuerpo y de lo que nos rodea. Estos ataques de pánico o ansiedad excesivos son muy comunes en tiempos de crisis, de estrés, de insomnio, de pérdida de trabajo. Ya saben, ¿no? Cada quien sabe qué situación le pudiera provocar un ataque de pánico o le ha provocado un ataque de pánico. Entonces, son tan fuertes que se siente que te vas a morir, porque no sabes cómo manejarlo. El encierro, la incertidumbre, el miedo, también el querer salir o el estar afuera y pensar, me puedo contagiar, la ansiedad que provoca también estar afuera y querer regresar a la casa, o el estar en la casa y decir, quiero salir o necesito salir, pero me da miedo, si no traigo cubrebocas, pero si los demás no traen, etc. Entonces, es una situación de muchos factores, es multifactorial, que no podemos dejar caer en saco roto. Si te ha pasado una vez o dos, muy esporádicamente, muy distanciada una ocasión de la otra, tal vez ya no te vuelva a pasar, porque a lo mejor estuviste en una situación muy extrema. Pero si has pasado por alguna depresión o estás pasando ahorita, entonces no pienses que nada más por eso te va a pasar, tampoco te quiero sugestionar. No es que te vaya a dar un ataque de pánico porque estés en depresión o estés en un momento de mucha ansiedad o mucho estrés por todo lo que estamos viviendo o por una situación que tú estés viviendo en lo particular, ¿verdad? En lo personal. No es regla general de que te tenga que dar un ataque de pánico. Pero si eres susceptible a ese tipo de emociones, muy probablemente te pueda dar un ataque de pánico y yo te voy a dar unos puntos que pudieran ayudarte a manejarlo y sobrepasar ese punto. Recordemos que el ataque de pánico, lo que se siente es real, pero el motivo por el que lo sentimos no es real. No es que no estemos viviendo un estrés o una ansiedad real, sino que lo que creemos que nos va a pasar o nos está pasando no es real, pero nuestro cerebro sí se la cree. Debemos de mantener la calma. No podemos dejar que nos domine el miedo porque, como les digo, perdemos el control. Y entonces sí, va a ser mucho más difícil poder salir del ataque de pánico rápido. Porque el ataque de pánico puede durar un par de minutos o más. Pero siempre que se presenta, parece eterno. Entonces, debemos tener presente, un ataque de pánico se puede presentar, puede ser posible que exista, que te pase, pero puede ser posible también evitarlo cuando apenas va empezando, cuando tú sientes. Hay gente que siente, empieza a sentir algo y lo puede detener. Y cuando ya te dio o no lo sabes todavía reconocer, entonces sí, hay que saberlo cómo controlar. Entonces, los puntos que te voy a dar. Primero, toma conciencia. Aunque creas lo contrario, un ataque de pánico no te va a matar, no te va a quitar la vida. Es un momento en el que te vas a sentir descontrolada, perdida o descontrolado y que no vas a saber qué hacer. Pero sí puedes salir de eso, no te va a pasar nada. Solo tienes que aprender a esperar a que pase. Y ahorita te voy a decir cómo lo vamos a manejar. Porque tener miedo es normal, pero un miedo en exceso, ahí es cuando no es fácil manejarlo. Los miedos irracionales son devastadores. Porque siempre lo he dicho, que el miedo nos detiene. Nos detiene y es como una pared donde topamos y ya no podemos avanzar. Entonces transformemos esa mala energía que nos da el miedo, que en vez de detenernos, de bloquearnos, sea como un motor que nos impulse a salir de esa situación, de ese bache en el que nos encontramos inmersos, ¿no? Atorados, ahí como que no podemos salir adelante. Entonces debemos recordar que la ansiedad o un ataque de pánico, como ya les dije, es una medida de defensa del organismo porque se está preparando, porque intuye o cree
que algo malo va a pasar y eso hace como que brote ese ataque de pánico, esa ansiedad, esa adrenalina porque es pura adrenalina que fluye por todo nuestro organismo. Punto 2, reconoce los síntomas. El ataque de ansiedad o de pánico es como un estallido de emociones que aparece en un instante y se va en el siguiente. ¿Cómo poderlo manejar? Algunos de los síntomas muy comunes varían de persona a persona, pero muy comunes o los más generales que se presentan son taquicardia, falta de respiración, te falta el aire, no, te batallas para respirar, pensamientos negativos, que todo lo malo está pasando y todo lo malo te va a pasar en ese momento y crees que vas a estallar. También sientes que se te va a parar el corazón, sientes mucha sudoración, hiperventilas, porque a veces te falta, no puedes respirar, pero estás tratando, y cuando te hiperventilas es mucho más fuerte lo que estás sintiendo. Y sobre todo, uno de los síntomas es que tienes mucho miedo de que algo malo te va a pasar, o que te va a pasar lo peor que pueda existir en el mundo. Y esto hace que se desencadenen muchos más sentimientos, emociones o sensaciones, que quieres salir corriendo, que a lo mejor quieres gritar, o qué sé yo. El tema es, como les digo, algo fuerte, algo delicado, pero lo quise tocar porque leyendo publicaciones en Facebook, noticias en la televisión, que a pesar que he tratado de ya no ver tantas noticias, de repente veo algunos bloques, incluso hasta en programas, no sé, de espectáculos, que a veces digo nada más para distraerme un rato y no ver noticias, hasta en los espectáculos. Comentan eso, que artistas, famosos, gente conocida, está sufriendo ataques de pánico y lo ponen en sus historias o en el Instagram. Sí, dan a conocer al mundo que están padeciendo ataques de pánico por este encierro. Entonces no es nada que sea como que, no es que sea algo malo sentirlo, en el sentido de que estamos haciendo algo mal, porque realmente no lo podemos prever, pero cuando no tenemos ese foro o ese lente en donde estarlo proyectando al mundo, y pues acá somos gente, ahora sí que común y corriente, que no estamos como que a la vista del mundo en la televisión y demás, pues como que guardamos más la privacidad y que la gente no se entere. Pero que no te dé pena decir que tienes un ataque de ansiedad, o que no te dé pena decir que lo has sentido. Más bien, díselo a la gente que te rodea, que seguramente tiene que saberlo, o lo has evitado, has evitado que se enteren, o tus cercanos, por pena, o por temor a que te digan, ay, qué exagerada, o ay, tú por todo te asustas. No, es válido, es normal, como les digo, es una medida de defensa del organismo. Entonces, que no te dé pena decirlo. ¿Por qué? Porque necesitas que te apoyen, no que te critiquen. Tienes que saber a quién se lo dices para que te apoye, para que te dé armas en el momento justo del ataque, armas con que combatirlo. No que te digan, ay, estás chiflada, o estás exagerando. Porque si esa persona no lo ha vivido, nunca te va a entender. En cambio, si es una persona que ya ha vivido un ataque de pánico o que es muy empático, seguro que te va a ayudar a salir adelante. El punto número 3, aprender a respirar. Este es el más importante. Tenemos que tomar conciencia de lo que nos está pasando. Tenemos que saber cómo manejarlo, reconocer qué es lo que estamos sintiendo, todos los síntomas. Pero el punto más importante, al ya saber, al detectar los síntomas y tener conciencia de lo que está pasando, cómo manejarlo, respirar. Es lo más importante. Porque si seguimos hiperventilando, vamos a seguir sudando, vamos a seguir con taquicardia, vamos a sentir que todo va a reventar. En cuanto tú percibas esos síntomas físicos, yo sé que vas a sentir como que no sabes ni para dónde correr, pero búscate un lugar tranquilo en donde no estés solo, y si estás solo, apóyate en Dios. De hecho, para allá voy. No crean que nada más es esto, es que realmente la fuerza espiritual es la que nos sostiene realmente.
Pero en lo físico tenemos que aprender a manejarlo, porque somos hechos a imagen de Dios y somos hechos para tener victoria y somos hechos para ser cabeza. Entonces, todo esto va encaminado a la dependencia en Dios. Entonces, les decía, en cuanto percibas los síntomas, busca un lugar tranquilo, procura no tener presiones en tu cuerpo con la ropa interior, un cinto, una corbata o un vestido ajustado o que te quede apretada alguna prenda. Aflójala, suéltala, quítatela para que te sientas un poco más relajada, un poco más, ¿cómo decirlo? No aprisionada, sino más bien liberada un poco para que puedas empezar a respirar. Trata de sentarte, porque lo primero que hacemos es levantarnos y querer salir corriendo. No, siempre trata de sentarte, no salgas corriendo, de ahorita menos. Y en una condición así, mucho menos, porque al salir no te vas a dar cuenta ni para dónde vas y sería muy peligroso. Entonces, mantén la calma, trata de sentarte, búscate un lugar tranquilo. Si tienes clima o si tienes un abanico a la mano y si no, pues con lo que tengas, échate airecito, que la persona que esté a tu lado te eche airecito. Si alguien está contigo, que te abrace y que te empiece a sobar la espalda. Toma aire, no solamente para llenar tus pulmones, sino también tu vientre, tu diafragma, que respires profundamente, sostengas unos segundos, unos 2, 3 segundos y vayas soltando lentamente por la boca. Eso te va a ir ayudando a ir calmando tu ritmo cardíaco, la taquicardia, todo va a ir bajando de nivel. Respira profundo y exhala por la boca. Haz eso unas 3 veces, haz como 3 repeticiones. Tranquilamente jalas aire, tratando de conservar la calma, y luego vas soltándolo poco a poco por la boca. Y luego otra vez. Y luego otra vez. 3 veces. Si quieres pueden ser más, pero con 3 o a lo mejor 4 son suficientes para que tú empieces a retomar el control de tus emociones y de tu cuerpo. Porque en la vorágine, en la locura de lo que estás sintiendo, no sabemos qué hacer. Pero cuando ya lo tienes consciente, es cuando aprendemos a manejarlo. Alguna de las ocasiones en las que he compartido con ustedes les he dicho, al principio era no saber qué hacer, salir corriendo, pero conforme yo fui estudiando y leyendo y aprendiendo sobre todo esto, empecé a tener mejor control de esas emociones, que las puedes volver a sentir, que vas a tardar tiempo, sí, vas a tardar. Y qué bueno, eso significa que cuando lo estás practicando, porque cuando se practica es cuando tienes un ataque de pánico, qué bueno que te tardes mucho, porque significa que no estás teniendo ataques de pánico seguido. Y cuando los vayas a sentir, empiezas a reconocer lo que sientes, inmediatamente aplicar esto, sobre todo la respiración. Y mientras tratas de recuperar el control en ese momento en el que estás padeciendo esta situación que es muy fuerte y muy desagradable, muy fea, sí, es de mucho miedo y mucho pánico. Mientras tratas de resolver esa situación y de tenerlo en control, fíjate, de tomar el control y conciencia de lo que te está pasando, de reconocer los síntomas y de aprender a manejar la respiración en todo ese lapso, que son segundos, al mismo tiempo, fíjate, es mucha práctica la que se necesita, al mismo tiempo orar y decirte frases, si estás solo o si está alguien contigo, que te las diga, porque son necesarias también escucharlas, que te diga frases como todo va a estar bien, o tú misma di todo va a estar bien, estoy bien, Dios está conmigo, estoy a salvo, nada malo me va a pasar, Dios está conmigo. Siempre invoca el nombre de Dios. Di también alto, esto no me puede pasar a mí, soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios, porque esto le pasa a cualquiera, hombres o mujeres. A lo mejor a las mujeres con más frecuencia, porque siempre dicen es que son muy hormonales, pero realmente también les puede pasar a los hombres y con mucha frecuencia. Toma la rienda de lo que sientes, de lo que piensas, pero sobre todo ora en todo ese lapso, ora. En cada frase que digas está todo bien, voy a estar bien.
Di, Señor, ayúdame. Voy a estar bien, sé que soy una hija de Dios, sé que todo va a estar bien, y aunque te lo repitas una y otra vez, aunque sea la misma frase, no necesitas tener frases diferentes, pero que tú ya sepas qué es lo que te ayuda. Y ahí entre líneas, ayúdame, Señor. Ora. Y poco a poco vas a ir recuperando el control de tus emociones. Si está alguien contigo, te vas a sentir más apoyado. Si no, apóyate en Dios. Dios es el que nos saca de todo eso. Sobre todo que pareciera que no podemos salir en ese momento. Pero con la ayuda divina podemos salir de eso. Aprendemos a dominar las emociones para que las emociones no nos dominen a nosotros. ¿Sí me explico? Hay gente o frases que dicen, esa persona se deja dominar por sus pasiones, o se deja dominar por las influencias, o se deja dominar por, no sé, por malos amigos, qué sé yo. Es real. Y lamentablemente también hay gente que se deja dominar por sus pensamientos, por los malos pensamientos, por los pensamientos negativos. Hay que cambiar esa mentalidad. Somos con la tendencia siempre a ser pesimistas o negativos por cualquier circunstancia de la vida. Aunque hay gente que es muy positiva, muy alegre y dices tú, wow, ¿cómo le hace? Pero podemos aprender a hacerlo. En una conferencia en la que estuve hace algunos años decían, empieza por actuarlo y terminarás creyéndolo. Como ya les he dicho, el cerebro, a pesar que es el lugar, por decirlo de una manera, en el que se supone que tenemos la inteligencia y que ahí está todo el conocimiento y demás, realmente el cerebro es un órgano que lo podemos engañar. Si le hacemos creer que estamos bien, estamos felices, que somos positivos y que algo malo va a pasar, no, inmediatamente pensamos en que todo lo bueno viene a nuestra vida porque somos hijos de Dios, el cerebro se la cree. Si tú le dices, estoy bien, vas a estar bien. Si le dices, me va a ir muy mal, pues te va a ir mal. No es que sea coincidencia, ni que tú, como dicen, no, que la ley de la atracción y eso, no. Sino que tú sola te estás predisponiendo a que, pues a lo mejor en el día sí te ibas a caer, por ejemplo. Pero como temprano en la mañana dijiste, todo lo malo me pasa a mí. Y porque como quiera te ibas a caer, vas a decir, ¿ves? Yo siempre lo he dicho, me iba a pasar algo, yo sabía que hoy me iba a caer. No es que lo estés atrayendo con eso que llaman la ley de la atracción, no. Como quiera iba a pasar, como quiera te ibas a caer, o a lo mejor te ibas a teñir el cabello y en vez de quedarte rubio te quedó verde, o qué sé yo, algún ejemplo que tú quieras poner, como quiera iba a pasar. Y no le echemos la culpa a lo que dicen, ¿no? De que atraemos las cosas. Podemos atraer las cosas buenas cuando nuestra mente y nuestro corazón y nuestro espíritu y nuestros pensamientos y todo está en las manos de Dios, dirigidos hacia Dios, a que Dios tenga el control de nuestra vida. Entonces, aprendiendo a manejar esto, es como podemos salir adelante. Si andamos a la deriva en las emociones y perdidos y sin control, pues solo con Dios podemos fortalecernos. Si no, no podemos fortalecernos. Podemos practicar estos pasos que ya les dije, pero sin Dios va a seguir siendo esto recurrente. Y les decía, en esa conferencia, el conferencista decía, si te lo dices, te lo crees. Empieza por actuarlo y terminarás por creerlo. Terminarás creyéndolo. Entonces, todos los días dices, soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios, hoy me va a ir muy bien, Dios, en las manos de Dios pongo todo está al control de Dios, todo lo bueno viene a mí porque viene de Dios. Y solito pasa. Es que así nos fijamos más en las cosas buenas que en las malas. Porque al tener una actitud pesimista o negativa, todas las bendiciones que tuvimos a lo largo del día y todos los cuidados que Dios tuvo con nosotros y todo lo bueno que nos pasó, no lo vemos por ver solo lo malo. Que me corté con el cuchillo, que me tropecé, que se me quemó la sopa. Todo lo malo. ¿Por qué? Porque amaneciste con una actitud negativa. Y solamente ves lo malo, lo negativo. Siendo que estás colmado de bendiciones, pero no las vemos
por pensar negativo. ¿Sí me explico la diferencia? No es la ley de la atracción, como se dice en el mundo de esas filosofías que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. No es que atraigamos cosas buenas o cosas malas, nada más porque sí lo decimos y lo gritamos al universo. No. Es que si le ponemos más atención a lo bueno, a las bendiciones, a lo positivo, pues lo malo que pasó, obvio, no es que no nos demos cuenta o no lo sintamos, pero no le damos tanta importancia. ¿Por qué? Porque pues como quiera te ibas a caer o como quiera se te iba a quemar la sopa. No puedes evitar que si estás cocinando, por ejemplo, con lo de la sopa, el ejemplo de la sopa, y alguien toca la puerta y sales y vas a ver y te entretienes, pues ya cuando regresas se te quemó la sopa. No es que atrajiste el mal o, ay, ya se me quemó la sopa porque lo atraje con mi pensamiento. No, como quiera iba a pasar. Entonces, si ponemos más atención y más cuidado a las cosas buenas, a todo lo que Dios nos da en el día, no nos va a dar tiempo de estar quejándonos y de estar diciendo cuántas cosas malas me pasaron hoy. Al contrario, vamos a estar agradeciendo por todas las cosas buenas que nos pasaron en el día y pidiéndole a Dios, ya en la noche, por ejemplo, dándole gracias en nuestra oración y pidiéndole que nos dé un buen descanso, una buena noche, un descanso reparador, y al día siguiente volver a agradecer por el día, por la salud, por las bendiciones, y sí, orar y pedir, Señor, danos salud, que no nos falte el sustento, qué sé yo, tu oración. Entonces, sí me explico la diferencia entre lo que piensa el mundo con eso de la ley de la atracción y cómo debemos de pensar nosotros que confiamos en Dios, que todo lo bueno viene a nuestra vida todos los días, porque viene de Dios. Entonces, tratemos de tener una actitud y una mentalidad positiva de agradecimiento, de gratitud, y vamos a ver más fácilmente todo lo bueno que nos rodea. Y vamos a dejar de lado las cositas feas o malas o que no nos gustan tanto y que sin embargo siempre en la balanza del día siempre va a pesar más las bendiciones de Dios. Voy a decirles una frase por aquí que escribí. Soy una hija o un hijo de Dios y tomo control de mis emociones para poder entregárselas a mi Padre Dios y que Él tome el control de mi vida. Le dejo todo a Él. Sí, las emociones son mías y yo las manejo y yo las educo, pero para poder educarlas hay que entregárselas a Dios. Porque a lo mejor yo quiero ser bien positiva y bien simpática y bien agradable y todo positivismo, pero pues si no le entrego mi vida a Dios, siempre voy a estar viendo lo malo y voy a estar de negativa y voy a estar, pues sí, obviamente las cosas que nos rodean pareciera que es inevitable estar con esa actitud o con esos pensamientos, sí, pareciera que es inevitable, pero sí lo podemos evitar. No lo podemos negar, lo malo que está pasando, pero podemos evitar que nos afecte. En mayor o menor grado nos afecta, o sea, no es como que por arte de magia no nos afecta nada, no, somos humanos, lo repito y lo reitero siempre, somos humanos, fallamos, nos equivocamos. Tenemos miedo, es normal y es necesario, el miedo también es necesario, porque nos ayuda, hace rato se los dije, como que es una medida de defensa, pero que no nos paralice, que nos deje fluir y seguir adelante. Pero siempre, si ponemos nuestras emociones, siempre le pedimos a Dios que nos bendiga nuestra salud, que es lo principal, nuestra vida espiritual, nuestra familia, el trabajo, pero ¿le has pedido ayuda emocional? Que te ayude en tu salud emocional. Es importante, porque también de ahí deriva que estemos bien físicamente, mentalmente, espiritualmente. Si vivimos con la incertidumbre, con la ansiedad, con el estrés, no nos deja ver todo lo que nos rodea. Todo lo bueno, nuestra familia, los hijos, el esposo, la familia, los papás, la vida, las bendiciones que Dios nos da. Como les digo, no es nada fácil, porque tu mente sí se cree que algo malo le va a pasar. Pero, a pesar de eso, podemos tomar conciencia de lo que nos está pasando y salir de eso. Salir de eso, si practicamos estos puntos que les dije, no son los únicos, pero son los más básicos.
tomar conciencia, reconocer lo que nos está pasando, reconocer también los síntomas, los puntos de partida del ataque de ansiedad o de pánico y aprender a respirar. Y sobre todo, orar. Pedir la dirección de Dios. Y cuando pase el ataque de pánico, cuando ya estés tranquilo, tranquila, ya pudiendo respirar bien, que tu pulso se haya normalizado, que haya pasado la taquicardia, la sudoración y todo lo que sentiste, agradece. Gracias a Dios que ya pasó. Y no estés con la expectativa de que te va a volver a pasar. ¿Cuándo te va a volver a pasar? ¿En qué momento? ¿Dónde? No sabemos. No se sabe. No hay un detonante. Hay factores que influyen para un ataque de pánico, pero no hay un detonante. Como en los casos de, por ejemplo, migraña, una luz LED o blanca, un flash, es un detonante. O si toman algo con cafeína, es un detonante. Sabes de antemano que si te lo tomas te va a dar migraña, pero un ataque de pánico no se puede prever. Se puede empezar a sentir y saber cuándo va a pasar y cómo manejarlo. Ya se los dije cómo. Que no son todos los puntos, pero sí los más básicos. Entonces, físicamente lo más importante es controlar la respiración. Emocionalmente es aprender a tener pensamientos positivos y de gratitud a Dios. Y espiritualmente, dejar todo en las manos de Dios. Así que bueno, yo espero que estos consejos les sean de mucha utilidad. Créanme, yo lo he vivido, no me da pena decirlo, no me da vergüenza, porque no es nada malo, es algo desagradable, triste y que no queremos pasar nadie por eso, pero yo lo he vivido y he podido aprender a manejarlo, estando sola o estando mi esposo. Entonces, dejar todo en las manos de Dios. Y espero de verdad que si no alcanzaste a tomar nota ahorita, luego vuelves a ver el video, toma nota. Y no es que te lo aprendas como de que, como para examen, pero sí que lo tengas bien consciente. O apúntalo en una hojita y pégalo en tu refri, pégalo en el espejo de tu baño, de tu lavabo, en varios lados donde tú, si eres propenso a estos ataques, ponlo en varios lugares estratégicos de la casa, que te queden bien a la mano, para que al momento que te pase, tú ya sepas qué hacer. No te vas a poner a leerlos en este momento porque no vas a estar como que, a ver, ¿qué voy a hacer? No. Pero, oye, que en la cocina, en el refri, de repente, y ya te pones a leerlos y se te van grabando y se te van grabando. Que en la recámara, no sé, en la mesita de noche, antes de dormir, darle una leidita, se te van grabando. Pero sobre todo, después de todo esto que ya les dije, lo más importante es que dejemos el control en las manos de Dios. Él es el que nos ayuda. Nosotros ponemos nuestra parte, pero Dios es el que maneja, el que va al volante. Porque Él puede ir al volante, pero si tú no le das el control, si tú no le das las llaves, si tú no le dices, maneja tú, lo traes ahí y no tienes manera de controlarlo. Así que, a poner manos a la obra, toma nota, practícalo, aprende bien cuáles son los síntomas, cómo puedes evitarlo y cómo puedes reconocerlo. Pero sobre todo, insisto, pedirle a Dios su ayuda, su dirección. Que no te dé miedo decir que sufres de esos ataques, porque así la gente que esté a tu lado en un momento que te toque, porque puede ser que no te vaya a dar un ataque de pánico en tu casa, donde estás en tu hábitat. Te puede pasar en la oficina, en la calle, en el camión o en tu carro. Y estando así, ¿cómo le vas a hacer? Tienes que aprender a pedir ayuda. Sobre todo, la ayuda de Dios. Así que yo espero que estos consejos les sean de utilidad. Pues Dios les bendiga a todos. Espero que puedan compartir este video simplemente por el hecho de saber que mucha gente por ahí puede estar viviendo estos episodios y que tal vez este video, estos consejos le puedan ayudar. Vamos a orar para terminar. Querido Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo que me has permitido compartir.
con toda esta gente que está aquí conectada, Señor, con la que verá en otro momento este video. Ayúdales, Señor. Bendice sus vidas, dales paz, dales consuelo, y que si sufren, Señor, de estos episodios, que tú seas el que lleve el control de todo, Padre, y que aprenda cada uno de ellos a manejar la situación para poder salir adelante victoriosos, porque somos hijos tuyos, Señor. Yo te doy gracias por tus bendiciones, gracias porque me permites compartir. Te pido también tu bendición y tu cuidado para mi esposo, para mi niño, para mí, Señor, para toda mi familia y para cada una de las familias que están aquí en esta transmisión, para ellos y sus familiares, sus vecinos, los amigos, para todo aquel, Señor, que nos rodee. Ayúdanos, Padre, a salir adelante de toda esta situación que rodea al mundo, que tu bendición y el perdón de nuestras faltas sean suplidas por medio de la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús, porque en su nombre oramos y pedimos todo. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves con el favor de Dios. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Bye bye.